Bueno, somos poquitos, pero muy selecto el grupo que está aquí con nosotros y muy interesado. Pues muchísimas gracias por venir. Como decía Mariela, esto de Book Jockey pues es un formato diferente que nosotros conocimos por un chico español que se llama Bonifacio Josa, y que ya se hicieron varios en esta semana y también en el Centro de la Imagen, y un poco la idea es que ustedes puedan ver la presentación mientras yo les comento un poco lo que vamos a ver aquí. Como es una semana de fotolibros, yo seleccioné 6 fotolibros que retoman a clásicos infantiles desde miradas muy diversas, lo vamos a ver. Y también tengo aquí del acervo de la biblioteca, que era un poco también poner a dialogar 2 acervos. Los libros que van a ver forman parte del acervo, el nuevo acervo de fotolibro del Centro de la Imagen, y los fotolibros que van a ver. Y los libros ilustrados que van a ver forman parte del acervo de la Vasconcelos. Y justamente van a ver que me parece que dialogan muy bien, porque la literatura infantil y juvenil tradicionalmente es una literatura que nace prácticamente adaptada. Sabemos que la literatura en general pasó de la oralidad a... Bueno, es que esta es como la intro. Entonces, sabemos que la literatura infantil pasó primero del arrullo, de las nanas, de lo que se contaban las abuelas, a los cuentos impresos. Entonces, de alguna forma, está en la naturaleza de los clásicos infantiles y juveniles la adaptación. Y es muy típico que se adapten las versiones y hay una versión infantil o una versión apta para niños de un clásico que a lo mejor se considera que es más para adultos. Entonces, en esa tradición, todos estos fotolibros se inscriben en esto. Son clásicos los que vamos a ver. Va a ser un pequeño recorrido histórico de la considerada la edad de oro de la literatura infantil y juvenil. Esta vez estaba el recadito. Todo se ve mucho ahí. La edad de oro de la literatura infantil y juvenil arranca como la mitad del siglo XIX y se extiende en la primera parte del siglo XX. Vamos a ir cronológicamente viendo las 6 obras de las que parten estos fotolibros. La primera es Hansel y Gretel. Bueno, a todos nos es familiar Hansel y Gretel. Realmente es dentro de los cuentos de hadas uno de los que más se ha difundido y también fue emblemático porque lo recopilaron los hermanos Grimm en su historia, sus cuentos de la infancia y el hogar en 1812. Entonces estamos arrancando el siglo XIX. 20, perdón. Realmente los hermanos Grimm se salen un poco de la que es considerada la Edad de Oro, que es cuando Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, todas estas. Pero como antecedente, los cuentos de hadas fueron claves en el mundo de las adaptaciones. Y el fotolibro que vamos a ver se llama Casita de Turrón y de alguna forma retoma la casita de Turrón, que es emblemática, ¿no? Como de esta historia, la casa a la que llegan los niños cuando se encuentran perdidos en el bosque, abandonados por sus padres. Aquí hay 2 versiones que están en la biblioteca. Una explora la parte más infantilizada de los cuentos. Sabemos que en el trabajo de la ilustración hay como un registro que tira hacia un lector más infantil. El texto está editado de manera que las partes más quizás sangrientas, macabras, oscuras que tiene este cuento, como muchos cuentos de hadas, están muy matizadas. Pasa aquí, esta es una primera adaptación de lo que hablábamos, que se intenta de alguna manera suavizar y llegar a un lector más pequeño. Y lo vemos en el trazo, en cómo están la bruja, es como que no es una bruja que dé mucho miedo, ¿no? Y esto se ha visto en otras adaptaciones que se van hacia el otro lado, hacia el lado más oscuro que tiene la historia. Sabemos que los cuentos de los hermanos Grimm, mucha gente dice, eso no es para niños, ¿no? Porque los originales están llenos de infanticidios, parricidios, asesinatos y hay sangre por todos lados. En realidad, esto fascina a muchos de los niños, de los lectores infantiles. Vean ese momento emblemático de la bruja pidiéndole a Hansel que saque su brazo y Hansel dándole un hueso. Aquí es hasta divertido, ¿no? Pareciera que la bruja no se lo va a comer, pareciera que va a jugar con él a las damas chinas o algo así, ¿no? Esto en la versión de Anthony Brown vemos que va a haber un crecimiento en la idea que tiene Anthony Brown de lector infantil.
Aquí nos lleva al interior de una casa que sería incluso más fiel, sí, conserva más fidelidad con la idea original quizá de los hermanos Grimm, que era reflejar un contexto de pobreza. Recordemos que finalmente Hansel y Gretel y muchos de estos cuentos de hadas hablaban de contextos donde había tanta pobreza que los padres tenían que a veces deshacerse de sus hijos. Suena terrible desde nuestra contemporaneidad, pero en su momento era a lo que recurrían muchas familias. Sí los abandonaban en el bosque porque no tenían para darles de comer. Y acá vemos una familia contemporánea de clase media, media baja, en la que sabemos que se va a repetir esta historia, que los van a llevar al bosque, que los van a abandonar, pero hay signos muy urbanos que hacen referencia a un contexto mucho más actual, y esto quiere decir que Anthony Brown estaba pensando en un lector que es capaz, puede ser niño, puede ser un niño pequeño, pero que es capaz de codificar todo esto con una mirada mucho más cercana a su realidad. Esta bruja sí da miedo, ¿no? O sea, sí da un poco más de miedo y se puede ver. En fin, y en ese mismo sentido vamos a hablar entonces ya esta tercera versión, podremos decir adaptación, se aleja mucho más del cuento original. Es el primer fotolibro que vamos a ver de Roberto Tondo Po. Él lo publicó en 2015 por La Fábrica, una editorial española, y se llama La casita de turrón. De entrada ya vemos una portada que no diríamos que es Hansel y Gretel a primera vista, ¿no? No hay ningún código que nos indique que es Hansel y Gretel, ni siquiera está el título del libro. En el lomo vemos que sí, dice, a ver, la casita de turrón, ¿no? Casita de turrón. Y ahí puede haber una pista, pero no todos los lectores, yo he probado este libro con niños y jóvenes, y no todos, aún diciendo casita de turrón, recuerdan la historia de Hansel y Gretel. Lo que hizo Roberto Tondo Po aquí me parece interesante como adaptación por varios motivos. En primer lugar, porque intenta crear esta intimidad con sus sobrinos y el interior de la casa de sus sobrinos, y vamos a ir viendo algunos símbolos, algunos signos que nos pueden hacer pensar en la historia original, en Hansel y Gretel, pero realmente va en un sentido mucho más abierto. Hay como estos objetos cotidianos del interior de la casa, intenta crear una atmósfera, presenta a los personajes, si este fuera Hansel, de una manera, con una mirada mucho más artística, poética, sugerente. No nos dice exactamente lo que nos dice el cuento, pero por ejemplo, si pensamos en Hansel y Gretel, aquí vemos un refrigerador y Hansel asomado, el supuesto Hansel, lo pongo entre comillas, al congelador. Podemos intuir, pensar. Hay ahí no se alcanza a ver muy bien, pero hay unas sandías ahí a la izquierda. El vaso de agua es la cocina, ¿no? Y en la cocina, y desde la cocina, o la falta de alimentos en la cocina, es que sucede toda la historia de Hansel y Gretel. Los padres los abandonan, lo entendemos, por hambre, por pobreza, y ellos encuentran la casita de turrón, que es una promesa de comida, de dulces, de salvación. Y vamos a ver algunos de esos signos aquí. Aparece pocas veces la mamá en este fotolibro, unas 3 veces. Casi todo el tiempo están los niños solos, que también podríamos pensar en una metáfora de estas fotografías como metáfora del abandono, de la soledad, del mundo interior, de un mundo psicológico muy rico. Estos son un Hansel y Gretel que ya crecieron, que psicológicamente se volvieron más complejos que los del cuento de hadas, que son más maniqueos. Y que nos pueden llevar a muchos otros sitios, ¿no? El juego entre hermanos y la intimidad que también crea, la complicidad entre este Hansel y esta Gretel, va cambiando a lo largo del libro. Es muy interesante cómo las edades no son muy claras. A veces pareciera que Gretel es mucho más grande, ¿no? Como lo vemos ahí. A veces pareciera que Hansel es más grande o que es más chico. Hay otra foto que vamos a ver ahora donde están a la misma altura. Y ahí aparece otro elemento, ¿no?, que les puede resultar familiar con respecto a Hansel y Gretel, el horno, ¿no? El horno abierto. Y aquí hay un juego donde más adelante, bueno, incluso el juego de sombras y todo eso podría referir un poco a la bruja. No es necesario estar buscándole las conexiones con Hansel y Gretel. Yo lo hago a la luz de lo que estamos pensando aquí, pero por supuesto que el libro recorre su propio camino, ¿no?
Esta es la que les decía, donde parecen que son de la misma edad. Ven como Gretel ahí está como muy disminuida y es un efecto que el niño está subido arriba de la mesa. Entonces me parece interesante porque eso crea mayor cercanía entre los personajes. Otra vez los frutilupis ahí en el suelo, esas bolitas de colores que ven son frutilupis. Podemos intuir que tal vez es el suelo de la cocina. Y ahí sí, directamente Hansel adentro del horno, ¿no? Esto sí es como una referencia clara al cuento. Cuando la bruja lo quiere meter al horno y sabemos que nunca entra, Hansel nunca entra al horno, la bruja es la que entra. Entonces de esta manera también Roberto Tondopó extiende el cuento original. Ya vimos que lo extiende creando esta intimidad, mostrándonos estos personajes en un contexto distinto, pero también lo extiende llevando a los personajes a lugares distintos a los que los lleva el cuento con los elementos del cuento. Este sí es el horno, claramente relacionado al cuento, pero es Hansel dentro, que es algo que no sucede nunca en la historia. Quisiera mezclar ahorita aquí con otro libro que se llama Las aventuras de Guille y Belinda y el enigmático significado de sus sueños, de Alessandra Sanguinetti, que podríamos trazar una continuidad entre Hansel y Gretel y la hermandad. Estas son dos hermanas, no es hermano y hermana, y hay una primera diferencia, una variación al cuento original, pero son dos hermanas que también tienen un universo íntimo muy rico, que las vemos todo el tiempo asumiendo diferentes roles, como jugando. Hay una cosa muy teatral y muy lúdica en estos dos libros. Roberto Tondopó, pensando en Casita de Turrón, en lugar de explorar el lado más oscuro que podría tener la historia, explora un lado juguetón, de caracterización, de drama. Y Sanguinetti, con los personajes que retrata en sus diferentes roles, como vemos aquí a la derecha, también me parece que dialoga bien con lo que hace Roberto Tondopó, que es un poco mirar a los niños, a estos jóvenes, jugando un poco a ser adultos, jugando a reinterpretar escenas incluso clásicas. Por ejemplo, aquí está como una especie de Virgen María con el bebé y un angelito. De alguna forma lo que hace es resignificarlo, poniéndolo en un contexto más contemporáneo. Y acá, bueno, creo que ya se vio claramente la idea ahí. Y aquí otra vez regresando a Casita de Turrón, esta es una página, es la única página que se puede desdoblar, donde vemos a Hansel pero sin los lentes. Es una de las pocas en las que está sin los lentes y hay como un sapo ahí en su espalda. Yo siento que tiene muchas interpretaciones esta foto. Si seguimos en el universo de los cuentos de hadas, el sapo es uno de los personajes clásicos de los cuentos de hadas, que tiene muchas lecturas posibles, ¿no? También. ¿Pero qué significa el sapo? Pues el sapo, aquí no sé, cada quien puede darle la interpretación que quiera. Ya había aparecido en otras fotos, me parece, el sapo en la bolsa. Aquí no sé, es como una especie de juego también con la ficción y la realidad en la fotografía, ¿no? Porque lo saca de la bolsa, lo pone en su espalda y con la sombra pues podríamos pensar que el sapo está vivo, subiendo por la espalda, que lo va a despertar. Está estirando los límites, me parece, de la realidad fotográficamente. Si queremos ir al cuento de hadas, pues el sapo es el príncipe encantado o cualquier otro personaje que sufre como la transformación de una bruja. Y el tema de la bruja y la ausencia de la madre, que sale poco, ahí está otra vez, tiene especial relevancia cuando uno lee el texto que acompaña este libro, ¿no? Y justo para terminar esta es la tercera foto en la que sale la mamá, y otra vez el tema de los roles y cómo juega Roberto Tondopó con sus sobrinos y los roles de los sobrinos. Y bueno, el libro cierra ahí. Esta es como la última imagen. Luego ahí están los créditos, hay una especie de epílogo con estas fotos finales, y acá hay un sobre donde viene un texto. Y es interesante hablar del texto, bueno, mostrarles el texto también con el fotolibro, porque no tiene es una especie de, bueno, es un póster con una de las fotografías, una fotografía real como de archivo, ¿no? Entendemos que no es una foto tomada como las otras que sí se ve que son fotos montadas. Esta es una foto de álbum y tiene mucha relación con el texto, porque todos los textos
son testimonios que uno intuye que son bastante apegados a lo que vivió el autor, son como recuerdos de su infancia, y les quiero leer un par porque creo que también en este fotolibro es importante destacar el trabajo literario que hay en los textos, y pensando en Hansel y Gretel como una obra que literariamente era importante, también Roberto Tondopó escribe textos en otro sentido, pero con una intención literaria fuerte. Este, por ejemplo, se llama Kinder. Ninguno de los textos hace referencia a las imágenes que vimos. Entonces, en ese sentido, no hay que intentar encontrar relaciones claras, porque no las hay, no son relaciones lineales con las fotos, van por otro lado. Y este se llama Kinder. Cuando estaba en el kinder, mi hermano y yo jugábamos en la sala de la casa. Mis papás, profesores de primaria, trabajaban sobre la mesa con los papeles de su escuela. Mi madre nos lanzó una mirada mientras decía que era mejor ser niño. Qué felices nos veíamos, lejos de las preocupaciones de ellos como adultos. Y en esa mirada sentí su ajetreo y malestar. Yo no era feliz, jugaba distraído. Cuando movía el carro de juguete, lo hacía por inercia. Ni siquiera podía contarle lo que tenía que soportar en la escuela. La violencia creciente en mi salón de clases. No hablar, no tener amigos, no saber mi nombre, observar. Ahí termina el texto, es esto que les leí ahí. Es corto, se ve más largo porque está en español y en inglés. No crean que censuré otra parte. Está en español y en inglés. Aquí hay una cosa interesante. Vamos a ir construyendo, es una especie de rompecabezas, porque tampoco te dice claramente por dónde empezar a leer, aunque puedes seguir como un orden convencional. Los textos se pueden leer de manera independiente y uno va creando el rompecabezas de este personaje que nos narra. Uno puede intuir que es el autor, pero tampoco se dice claramente. Y en ese rompecabezas que va armando, nos vamos dando cuenta que como que este personaje esconde algo, tiene algo de lo que se avergüenza. El padre lo violenta mucho, le habla mal. Aquí vemos que los compañeros se burlan de él en la escuela. No nos dice claramente cuál es su problema, pero sabemos que algo hay que lo angustia. Y Casita de Turrón se podría leer desde el mundo de las adaptaciones también como un intento del autor por regresar a su infancia. Y muchas veces cuando hablamos de clásicos infantiles adaptados para una audiencia más adulta, hechos por artistas contemporáneos, es justamente eso, un regreso a la infancia. Regresan a ese imaginario clásico infantil ya desde una complejidad más adulta. Aquí quiero leerles este otro que se llama Cadena. Dice: mi mamá me concibió con sentido del deber. Ella deseó muy en el fondo tener una niña, y aunque ignoro cuánto tiempo consintió esta idea, le entusiasmaba el que una niña pudiera serle una extensión de sí misma, una validación. Me contó que el ultrasonido se lo hizo tarde, que el ultrasonido no indicaba el sexo del bebé. Se hizo entonces la prueba de la cadena. La cadena osciló sin definición, es decir, no en línea ni circular, ambos, niña y niño, al mismo tiempo. Eso es una pista un poco más de lo que le puede pasar a este narrador, ¿no? Que tiene que ver con algo de identidad sexual. Y de hecho eso me conecta con el siguiente libro que vamos a analizar y el último texto que les quiero leer de este mosaico distinto de recuerdos, donde ya claramente se puede revelar, aunque no lo dice en primera persona, se puede revelar por dónde va la angustia de este personaje. Preparatoria. La primera vez que escuché tan cercanamente la palabra homosexual fue en los labios de mi hermana. Vino a mitad de la noche desconsolada, inconsolable, y llorando porque habían encontrado asesinado en un motel a su mejor amigo de la universidad, vestido de mujer junto con su pareja. Algunos periódicos hicieron morbo de la situación. Escuchamos algo en la radio mientras desayunábamos para ir a la escuela. La ciudad vivía una ola de homofobia. Yo estudiaba la preparatoria. Eran los 90. Y vamos entonces a la segunda obra, que es Mujercitos, que hace relación a Mujercitas. La obra emblemática de Louise May Alcott, que se publicó en 1868 y que trata, como sabemos, a muchas y muchos les será familiar la historia de Mujercitas. 4 hermanas que cuentan su crecimiento. Joe como uno de los personajes más entrañables para muchos lectores y lectoras, porque era un personaje femenino para su momento muy revolucionario, que quería ser escritora, que le gustaba muchísimo leer. Y los otros modelos de
de estereotipos, muy estereotípicos, muchos de ellos de mujer que vemos en Mujercitas tenían que ver con una idea muy puritana y romántica de lo que era ser mujer en ese momento. Sin embargo, es una obra importante no solo en la historia de la literatura infantil y juvenil, porque fue escrito por una mujer, eso ya era bastante poco usual en la época, y también porque sabemos que dentro de su universo de costumbres y de tradiciones muy conservadoras, estas hermanas son bastante distintas a las vecinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunas de ellas son más tradicionales y otras, como decíamos Joe, se salen de lo que era considerado, aceptado en su momento. Es una especie de reivindicación este libro. En su momento reivindicó otra idea de mujer y dio lugar a una psicología femenina que no era común tampoco en las novelas y menos dirigidas para niños y jóvenes. De Mujercitas, la propia Louise May Alcott hizo una segunda parte que se llama, una de ellas se llama Los hijos de Joe, que es ya cuando Joe tuvo hijos, cuenta la historia de ellos. Otra es Hombrecitos, que es las historias de los sobrinos, de los alumnos. De alguna manera ella misma empezó a hacer un juego de intertextualidad y de continuar su obra en otras. En esa cadena de textos que dialogan entre sí, pues llega Mujercitos, que como veremos recorre un camino muy abierto, muy distinto de la obra original. Mujercitos fue publicado en 2014 por Editorial RM y es de la fotógrafa Susana Vargas. Ya desde la palabra Mujercitos vemos la variación, ¿no?, al modelo. Está subvirtiendo no solo el contenido original de la obra, por supuesto, sino la palabra. La palabra misma ya es una adaptación, y es una adaptación del sustantivo mujer que hace referencia directamente al contenido del libro que ahora vamos a ver, y que se le ocurrió a uno de los editores de Alarma. Este libro retoma muchas de las portadas y páginas de interiores de Alarma, en donde se le daba cobertura a todo el mundo, al bajo mundo oculto, en los años 60, 70 y 80, en no solo la Ciudad de México, varias ciudades de México, de los travestis, homosexuales, transgénero. En ese momento, decir gay, hablar de homosexualidad, no era común usar la palabra gay, creo que todavía nadie la usaba. Y entonces a un editor de Alarma se le ocurrió, Carlos Samayoa, a mediados de los 60, inventó la palabra Mujercitos, ¿no? Y también está la variación que es Hombrecitas, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo del libro. Esta mujer, Susana Vargas, lo que hizo fue una tesis doctoral donde analiza cómo todas estas representaciones en Alarma de los Mujercitos, como se va a ir refiriendo ella también, y adopta el término del editor. En realidad, su tesis es que era un tratamiento reivindicativo, porque era un espacio en el que estas mujeres podían ser retratadas y podían figurar como si estuvieran posando para sociales. Ya vamos a ir viendo, el libro está dividido en 4 secciones y hay una que directamente es de bodas, ¿no? Aquí está: orgía, bodas, posando, engaño. Aquí hay algunas imágenes que a lo mejor, no sé, a la pequeña que está aquí a lo mejor bueno, no, es muy bebé, o sea que no creo. Está en el mundo bebé, el hermoso mundo bebé, que es muy difícil también, pero bueno, ese es otro tema. En fin, claro, lo que dice Susana Vargas es que la manera en que se retratan estas mujeres es más cercana al mundo de sociales que al de la nota roja y a la criminalidad. Aquí vamos a la primera, que es esta sección como de orgías, digamos que es la que sí podría estar un poquito más alejada de la teoría de ella, porque sí se ve que están un poco incómodas ahí, pero en muchas otras parece que están retando al fotógrafo y al espectador. Esa mirada, y que la veíamos muy claramente en la primera foto, esa mirada retadora está de alguna manera poniéndose arriba del fotógrafo y del espectador, apelando a un deseo oculto, apelando a un lugar en el mundo reivindicado. De alguna forma, lo que dice, como ven, eran coberturas de sus fiestas. A pesar de que el discurso diga inmoralidad, vicio, la foto
no corresponde muchas veces al texto. En las fotos no se ve un tratamiento de inmoralidad y vicio. Están las señoras ahí disfrazadas, tomando su cervecita. Yo he visto a mucha gente en situaciones peores, ¿no? Realmente eso lo vamos a ver todo el tiempo. Aquello fue la apoteosis del escándalo y el cinismo, y todos encervezados, hombrecitos vestidos de mujeres fueron las reinas del carnaval. Pero la fotografía de alguna manera es respetuosa, o sea, la fotografía no lo ridiculiza. Lo que intenta ridiculizar, y la homofobia que sí está muy presente en los textos, viene por las cabezas, por los títulos, por los pies de foto, pero no necesariamente por lo que sabemos, por lo que nos dicen las fotografías. Hay hasta una sección de bodas, o sea, esto es directamente como la sección de sociales. Y aquí, bueno, dice, la novia y las madrinas son mujercitos, ¿no? Boda de dos homosexuales. Esto también, en alguna de los textos y de las cosas que dice Susana Vargas en el texto que da introducción al libro, es que para muchas de estas mujeres era el único espacio donde podían tener cobertura, o sea, donde muy anticipadamente, miren, esta doble página es una página de sociales que si uno no nota y no lee los textos que intentan descalificar y lo criminalizan, podría ser cualquier otra boda. Entonces esto resultaba al final muy empoderador para estas mujeres, porque estaban cubriendo su vida, ¿no? Su vida más íntima. Estaban ganando un espacio que no tenían. Y sí dice específicamente Susana Vargas que es un espacio que estaba más destinado solo a la mujer blanca de clase alta, a la que le cubren la boda, ¿no? Y de alguna manera lo que hace este libro es poner en ese sitio a estas mujeres, ¿no? Aquí hay otra boda. Y quisiera yo... vamos a pasar... Bueno, esto ya terminamos con las bodas. Y después está esta sección. Miren esta foto de la izquierda también. Parece una modelo, ¿no? Dice, es hombre, vive como mujer. Nací para amar chicos. Eso en su momento obviamente apela al morbo del lector, al humor. Hay un código de humor también fuerte que intenta... El reportero, que era el propio, por cierto, el propio fotógrafo escribía los textos, lo que también me parece muy interesante porque es algo que se deja de hacer cuando se profesionaliza la labor del periodismo gráfico y del periodismo de investigación, y los fotógrafos solo toman fotos y luego ya hay un reportero que la escribe. Pero cuando el oficio estaba más improvisado, el propio fotógrafo escribía. Ahora, por cuestiones económicas, hemos vuelto a ese momento en donde al fotógrafo o al reportero se le da una cámara o al fotógrafo se le pide escribir. Bueno, ahí está posando con su bolsa y, o sea, no es muy diferente a las hermanas March, ¿no? O sea, de alguna forma... podríamos encontrar guiños. Yo estoy seguro que el editor de Alarma no estaba pensando en Mujercitas de Louise May Alcott, claramente, pero yo creo que sí tomó del imaginario popular en el que se insertó Mujercitas como novela. Yo creo que sí viene de ahí, ¿no? De esa novela, sí tiene una relación directa. Aquí todas reunidas leyendo, acá tocando el piano, y ahora vamos a ver cómo justo muchas de estas fotografías, ahí está originalmente, ¿no? Con el pañuelo en la cabeza, diferentes poses de este personaje que se llama Lorena. Y vean, dice, miradita, insinuante, desafiante, esa sonrisa. Entonces ahí vemos como, por supuesto que hay una doble moral, ¿no? Por supuesto que hay unas ganas de provocar, y también lo dice en el texto de entrada Cuauhtémoc Medina. Él habla de cómo y me gustaría leerles un fragmento, cómo justamente apela a algo que tiene que ver con el deseo oculto de la sociedad, ¿no? O sea, como estos deseos ocultos. Por convenio, esta palestra está definida por la deformación y el estereotipo, pero incluso el espejo deformante y explotador de la llamada nota roja involucra, como parte del hecho fotográfico, una compleja interacción de miradas y deseo. La forma en que los periódicos y revistas populares mexicanos han vendido, produciendo por décadas, la iconografía de los llamados mujercitos es un caso extremo de la negociación entre la violencia de la representación del subalterno y su propia
Intervención en el imaginario. Los travestis y transgénero de clases bajas, usualmente de rasgos faciales mestizos o indígenas, practican un juego de identidad intrincado y peligroso donde reelaboran las marcas de su adscripción de raza, sexo y clase. Esta es una operación visual laberíntica, a la vez provocación y realización de las fantasías de la sociedad heteronormal. Los mujercitos aparecen brevemente en las instantáneas como confirmación del estereotipo machista sobre los homosexuales y como perceptores de una virtuosa ambivalencia. Y vamos a ver aquí, quería llegar y con esta voy a terminar este libro. Vean aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, el título es terrible, ¿no? Vean, lo da asco y es penoso que existan tantos raros. Leído, este libro salió en el 2014. Por supuesto que todos lo leemos en un México muy distinto al de los 70, donde ya nos da risa pensar en esa sociedad tan retrógrada, ¿no? O sea, ya podríamos sentir incluso como un poco de, pues sí, un poco de pena ajena por cómo esto salía en los periódicos, ¿no? O sea, como era una sociedad que se alimentaba abiertamente de esto, donde no había corrección política de ningún tipo. Era un periodismo que les daba, o sea, que se iba parejo con los temas sin pensar en las palabras adecuadas. Pero, dice abajo, fuma, sabe coser y barrer. Esto parece realmente una sesión salida de Mujercitas, porque recuerden, no da tiempo aquí, pero bueno, si uno va al texto original de Mujercitas, a ellas hablan de los labores del hogar, les gusta coser, les gusta tejer, y creo que ese es otro diálogo que podemos establecer con la obra original. Y quisiera leerles también directamente de Susana Vargas lo que ella dice sobre esta manera de tomar las fotografías. Las fotografías que aquí se presentan son aquellas donde las mujercitos, ya sea por su propia voluntad o la del fotógrafo de alarma, posan para la cámara. Cuando digo posar, me refiero a aquellas fotografías donde los mujercitos ocupan y toman el papel protagónico de la fotografía. A través de sus posturas leo un acto performativo, es decir, una maniobra intencional por parte de los sujetos fotografiados para tomar control de su imagen. Y por esto sostengo que estas fotografías funcionan como un sitio de resistencia y de subversión de muchas formas de violencia en México. Las fotografías muestran a los mujercitos posando como estrellas de cine o como modelos de una revista de modas y no de un periódico de nota roja. Por ejemplo, hay un desplegado de fotografías de Lorena que pareciera típico de una revista de moda, donde se muestra qué tan mujer es o puede ser, con el pelo de una cola de caballo o suelto sobre sus hombros. De manera similar, las fotografías de Laqueta, quien sonríe alegremente a la cámara, atañen a un performance de la feminidad mientras que ella barre el piso o hace un bordado. La cámara capta su perfil mientras se sienta en una silla con las manos en el regazo. Las fotografías la muestran fumando casualmente, como si estuviera distraída por una conversación interesante, como una mujer moderna. Igual quiero solo sí leer el principio de Mujercitas para recordar también para tender otro puente a esta obra con la novela de Louise May Alcott. Dice Meg: «Es tan triste ser pobre», suspiró Meg mirando su vestido viejo. «No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada», añadió la pequeña Amy con gesto displicente. «Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas», dijo Beth alegremente desde su rincón. Las 4 caras jóvenes sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea se iluminaron al oír las animosas palabras, pero volvieron a ensombrecerse cuando Joe dijo tristemente: «No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo». No dijo tal vez nunca, pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre tan lejos donde se hacía la guerra civil. Nadie habló durante un minuto. Después Meg dijo con tono indiferente: «¿Saben que la razón por la que mamá propuso que no hubiera regalos esta Navidad fue porque el invierno va a ser duro para todo el mundo y piensa que no debemos gastar dinero en gustos mientras nuestros hombres sufren tanto en el frente? No podemos ayudar mucho, pero sí hacer pequeños sacrificios y debemos hacerlos alegremente, pero temo que yo no los haga». Y Meg sacudió la cabeza y al pensar arrepentida en todas las cosas que deseaba. Me gusta, quería leer esto porque creo que justo muestra esa tensión entre el deber ser y el deseo de los personajes, que es algo que también está aquí, no solo en los personajes retratados en sí mismas, sino en el contexto en el que se centra en el libro, su carga política y lo que dice de lo que esperaba la sociedad de este tipo de notas y la doble moral que había igual también. Bueno,
El tercer libro que vamos a ver es Pinocho. Pinocho, pues, es un hito en la literatura infantil, lo sabemos, se publicó... es muy interesante la historia de Pinocho porque es una especie de cuento de hadas novelado. Se publicó originalmente por entregas en un periódico italiano y fue importante no solo porque marcó a los lectores, sí, y el personaje era entrañable, a todos les encantaba, sino porque también... como se publicaba por entregas, habla de un tipo de lector niño que estaba naciendo y que estaba exigiendo cierto tipo de libros. Porque Collodi decide matar a Pinocho, así, en un momento de la novela. Él ya está harto de esta historia, ya no quiere escribir más esta novela por entregas, ya está cansado y decide matar a Pinocho, y los niños italianos, las niñas italianas se quejan, se escriben cartas al periódico. Hay realmente una pequeña revolución en Italia donde son los propios lectores los que presionan al autor y el editor que le dice: no seas así, salgamos de deudas, sigue escribiendo Pinocho. Entonces él retoma la historia, sigue escribiendo la novela y se vuelve ese hito de la literatura. Bueno, con Pinocho se han hecho muchísimas adaptaciones. El propio Collodi era un adaptador. Collodi había adaptado La Cenicienta, varios cuentos de hadas. Apenas se publicó Pinocho ya como novela, junta toda en 1883, se empezaron a hacer versiones en teatro, y hasta nuestros días nos llega, por ejemplo, esta versión que hay en la biblioteca, donde, igual que en el caso de Hansel y Gretel que les enseñaba al principio, se apela a un lector más pequeño, ¿no? Más pequeño aún del que a lo mejor podría interesarse por Pinocho de forma autónoma. Los rasgos más caricaturizados, las formas más suaves, mucho más color, el texto evidentemente está resumido. De hecho, ni siquiera vemos el crédito de Collodi en la portada, dice Tony Wolff. Es decir, es una nueva, podríamos decir que es un nuevo Pinocho. En ningún lado hasta aquí se da crédito a Collodi. Es una nueva versión, y eso también es interesante cuando pensamos en los fotolibros, porque podríamos decir que todo acto de edición y de apropiación, cuando recorre otro camino desde otro soporte con otros medios, podemos decir que genera autoría, que es una nueva obra. Entonces, este no es el Pinocho de Collodi, este es el Pinocho de Tony Wolff. Y así como está el Pinocho de Tony Wolff, están otras versiones más canónicas, o sea, más respetuosas de la versión original, como estas otras dos que también tienen aquí en la biblioteca, donde hay diferentes ilustraciones más cercanas a la ilustración original también con la que se publicaba Pinocho, que eran las de Enrico Massanti. Vamos a ver algunos de estos momentos, pero los vamos a ver en relación a bueno, yo no soy italiano, así disculpen ahora sí mi italiano. Altre avventure de Pinocchio. El Pinocchio sí me salió bien. Bueno, este Altre avventure de Pinocchio fue publicado por Lorenzo Tricoli, la editorial Skinner Books, en 2016. Y es un ejercicio fascinante de apropiación y de adaptación de la obra original, porque Lorenzo Tricoli sí respeta el texto original, pero de una manera muy abierta también, digamos. No sabemos muy bien de qué momento de la obra nos habla, pero esos pequeños textos que vamos a ver ahorita, detalle de qué hablan, son extractos originales de la obra. Él no reescribe Pinocho, toma la obra original, lo deja en el lugar en el que iría en el libro y borra todo el resto. Entonces vemos nada más una frase. Esta frase que deja, por ejemplo, «C'era una volta, érase una vez», con una imagen de archivo le da un nuevo significado. Es una juxtaposición que de alguna manera replantea una nueva semántica de no solo el texto original de Pinocho, sino de la fotografía de archivo original. De hecho, él tenía un archivo, todas son fotografías tomadas de internet, de archivos gratuitos de internet, que conformaron un mosaico, digamos, del siglo XX, una colección personal de Tricoli, con momentos dramáticos en la historia de Italia. Y es muy significativo esta primera foto porque no solo es la primera frase de Pinocho, «C'era una volta, érase una vez», la gran primera frase de los clásicos infantiles,
también es un retrato de Giuseppe Garibaldi, que para quien de Garibaldi nada más sepa que hay mariachis y están aquí en la plaza a un lado y que hoy han de haber tenido mucho trabajo con todas las festividades. Giuseppe Garibaldi, junto con el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, fue uno de los principales líderes de la unificación de Italia. Entonces, que empiece así, de alguna manera, es una manera del artista de decir, esto que van a ver es una mirada de Italia. Tiene el libro, no solo retoma al gran clásico italiano que es Pinocho, una obra literaria, sino que vamos a ir viendo momentos claves y personajes claves en la historia italiana. De alguna manera hace su propio atlas del país. En la segunda página tenemos esta frase que significa un gran miedo le había llegado. Y la fotografía que vemos a la derecha es el desastre de Seveso, un incendio que hubo en una planta química en los años 60 en Italia. Y el texto original que dice un gran miedo le había llegado es Geppetto. Cuando Geppetto empieza a tallar la madera de la que va a salir Pinocho, pues no sé si se acuerdan de ese momento, pero empieza a escuchar ¡ay! Un grito o luego una risa. Y a Geppetto le da mucho miedo, dice esto es brujería o qué está pasando, ¿no? ¿Por qué me habla un trozo de madera? Entonces a eso hace referencia esa frase de un gran miedo me había llegado. Después, pues aquí tenemos a dos personajes, no se ve muy claramente en la... No pueden regresar luego, si no. Ahí pero es Hitler con Mussolini y la frase dice y juró seguir siendo buenos amigos durante toda la vida. Aquí a la izquierda vemos el capítulo del que forma parte, o sea, si hay una referencia original a la obra, que si alguien se pone a rastrear puede uno encontrar a qué hacía referencia originalmente esa obra y así también crece el discurso, porque si no las frases se quedan un poco crípticas, no sabemos bien a qué se refiere. Aquí, por ejemplo, dice y lloró como un becerro. Y todo esto es en el capítulo 3, que a lo mejor algunos recuerdan. En el capítulo 3 Pinocho ya es una marioneta, ya camina, ya todo. Se escapa de la casa de Geppetto. Geppetto lo empieza a perseguir y cuando lo agarra, él se pone a llorar. Y bueno, se pone a llorar y entonces se empieza a juntar un montón de gente alrededor de Geppetto y de Pinocho y dicen, ay, ¿qué le está haciendo a la pobre marioneta? Porque Geppetto agarra a Pinocho del cuello, de los hombros, lo empieza a regañar y para no hacerles el cuento largo, se llevan a Geppetto a la cárcel. El policía agarra a Geppetto por maltrato infantil, digamos, en ese sentido la obra era muy adelantada a su tiempo. Geppetto va a la cárcel y Pinocho regresa lo más tranquilo y feliz a su casa, a la casita en la que vivía con Pinocho. Y ahí viene esta frase que dice, yo me divierto corriendo detrás de las mariposas, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle, ¿no? Y ahí junto hay un crucero volteado, este desastre marítimo que hubo en las costas de Italia. Por supuesto hay una resignificación de la frase original. Aquí dice que se divierten. Aquí los que están en este hundimiento, por supuesto, no se están divirtiendo. Es una historia que termina terroríficamente. Aunque era una historia originalmente de placer y de divertimento, no termina así. Pero además este momento en la historia original es cuando el Pepe Grillo en la versión cinematográfica, Grillo parlante en la versión de Collodi, bueno, en el texto original, el Grillo parlante le empieza a decir cómo eres, tu papacito, pobrecito en la cárcel, tú tan malo, desobediente, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, y Pinocho le dice que no va a ir a la escuela, que no le gusta estudiar, que lo que quiere es comer, dormir, beber, cazar mariposas, divertirse, ¿no? A eso corresponde ese fragmento. Y luego, yo digo, bueno, esa imagen podría ser referencia directa a Geppetto en la cárcel. El texto dice, comenzó a correr hacia la habitación y a rebuscar en todos lados en busca de pan. Aquí dice eso. Ese es un momento donde a Pinocho, después de un rato, le da mucha hambre, busca de comer y no encuentra más que un huevo, bueno, se hace el huevo, en fin, esa es otra historia, es la historia de Pinocho, pero a eso hace referencia. Y quería mostrarles esta imagen de un niño muerto en la guerra, con un texto que dice y se convirtieron en cenizas. Cuando yo digo un niño muerto en la guerra es porque literalmente ese es el pie de foto que le pone
el autor, el artista. Al final de la obra hay un índice donde temáticamente él agrupa todas las fotos y nos va diciendo por página política y todos los personajes que menciona y la página, religión, todos los personajes y la página. En el caso de esta fotografía solo dice niño muerto en la guerra, ¿no? En cuál guerra, cuándo, no sé qué. Eso es también parte del discurso abierto de esta obra, que implica que le implica mucho al lector. Es un reto fuerte para el lector si es que quiere descifrar todas las claves que deja el autor. Pero esta imagen hace... podríamos establecer una relación con la obra original, el primer momento cuando Pinocho se muere. ¿Se acuerdan que les decía yo que Collodi lo quiere matar? O sea, soy terrible, pero es que es así. Acá hay otra más donde se ve en pequeñito que está colgando ahí en el árbol. Esto es cuando lo están persiguiendo el zorro y el gato, y aquí está colgado, acá está. Y no lo ayuda la hermosa niña de pelo turquesa que está acá, el hada. Pinocho le pide ayuda al hada, el hada no lo ayuda, entonces lo atrapan y lo cuelgan en un árbol. Yo creo que es evidente la relación, a pesar de que no es el momento en la obra original. Un niño muerto y con el cuerpo así, yo creo que Lorenzo estaba pensando claramente en esta representación típica de Pinocho. Luego vamos a ver cómo está representada también el hada, ¿no? Y bueno, continuamos con otros momentos. Aquí el cabezazo de Zidane a Materazzi. Él mezcla momentos terribles, fuertes, difíciles de la historia política de Italia con otros que tienen que ver más con la cultura popular. Un desastre hidrológico, dice aquí un sonido ahogado de lágrimas y sollozos. Uno de los muchos momentos donde Pinocho llora por su suerte. Acá, fíjense, nada más hay 2 palabras, ¿no? Y se fueron. Eso es todo lo que dice. Y vemos una patera de africanos y obviamente podemos pensar en toda la migración africana a Italia, una crítica a la posición del gobierno. Luego cambia otra vez el tono y vemos al Papa Ratzinger con su sombrero mariachi. Y el texto dice: al final lo perdieron y no lo volvieron a ver, ¿no? Y claro, puede hacer referencia al Papa, ya no era el Papa Ratzinger el que estaba en turno, y en la obra original es cuando Pinocho se mete al mar a buscar a Geppetto. La gente en la orilla lo ve que se mete al mar, dice: no, niño, no vayas, pobre, te vas a morir, y en un momento lo dejan de ver, y eso es lo que dice la novela, que lo dejan de ver y él pues se sumerge para ayudar a Pinocho. Y aquí está la Chicholina, pues esta actriz porno que se volvió diputada y se casó con Jeff Koons, y ahí está con Jeff Koons. Y fíjense, esto también es una reinterpretación, un nuevo significado muy interesante, porque el texto dice: el hada duerme y no quiere ser despertada. Pero el hada azul de Pinocho, a la que se refiere el texto original, aquí es un personaje muy popular en Italia, una actriz pornográfica que está con su pareja en la cama. Estas son las representaciones originales del hada ayudando a Pinocho en la cama. Entonces vemos también un estirar los límites de lo que es de la obra original, no solo al lector que apela. Este era un lector infantil, una relación madre-hijo entre el hada, y aquí una relación pues de pareja, de amantes. Crece el lector con la adaptación. Y finalmente la última imagen que quiero mostrarles es la de pues Merkel y Sarkozy, que dice en el texto, aquí abajo dice: y se rieron, y se rieron, y se rieron. Y quiero mostrarles el fragmento del que forma parte originalmente. Y entonces tuvo lugar una escena que pareciera increíble si no fuese auténtica. Parecería increíble. Sucedió que Pinocho y Palillo, al verse afectados los dos por la misma desgracia, ya vieron lo que les pasó, ¿no? En vez de seguir sintiéndose mortificados y tristes, empezaron a mover las tremendas orejas y después de hacer 1000 gansadas acabaron revolcándose de risa. Y rieron, y rieron, y rieron, hasta desternillarse. Y ahí están los otros 2 burros, pues, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente obra,
que es en esta cronología que hemos ido avanzando en la historia propia de la literatura infantil y juvenil. Llega otra obra emblemática, podríamos decir que es un hito de la literatura infantil que influyó a muchísimos otros autores después, La Isla del Tesoro, ¿no? El propio símbolo de la isla, de las historias de piratas, se inauguró pensando en un lector juvenil infantil con esta obra de Stevenson. Y el fotolibro que vamos a ver es el de Federico Stoll, uruguayo, que deja el título original. Si se fijan, hasta ahora los que habíamos visto, los tres cambiaban el título. Casita de Turrón, Mujercitos, La otra aventura de Pinocho, todos de alguna forma era una variación. Aquí, este ejemplo y otro más, el título es el mismo, La Isla del Tesoro. Pero el contexto, ya lo vemos desde el mapa, es muy diferente. Este es un mapa fantástico, el mundo de la fantasía. No sabemos a qué universo pertenece la Isla del Tesoro. Este es un mapa con nombres y coordenadas, ¿no? Sabemos exactamente que nos va a situar entonces ya en un discurso realista. Es el primer cambio que hace esta adaptación. No es el mundo de los piratas al que pensaríamos de primer momento con el título La Isla del Tesoro. Este es efectivamente un libro en el que, por más teatral que se vea esto, en realidad está todo tomado en las Islas Caimán, y son fotos contemporáneas de la gente que va ahí a turistear, a disfrazarse de pirata, a invertir su dinero, a lavar su dinero, digamos, con fotos de la vida contemporánea más sencilla de la gente local. Ahí vemos justamente el contraste entre una página y otra, de los que van a disfrazarse de piratas y a meterse a la playa con la gente en su día a día. ¿Y por qué eligió esta isla para ir Federico Stoll a tomar fotografías? No solo por la evidente relación que tienen los piratas fantásticos con los piratas contemporáneos, sino más bien también porque en las Islas Caimanes iban los piratas, el pirata Drake, ese pirata famoso. Fue una isla de los piratas del Caribe, fue una isla clave, ahí iban a esconder sus tesoros. Quería mostrarles acá una relación con una de las ilustraciones de John Silver que plantea este libro. La caracterización de los piratas, podemos ver ahí. Bueno, era esa isla, las Islas Caimán, ahí iban los piratas del Caribe. Era una isla, por supuesto, desértica, que los piratas empiezan a poblar. Iban ahí a abastecerse de recursos naturales para asaltar a los barcos que salían muchas veces de Cuba, que iban a atravesar, iban a regresar. Ya que habían saqueado, digamos, los españoles, ya que habían saqueado y regresaban a España, ahí los interceptaban los piratas y luego iban a estas islas y escondían sus tesoros. Entonces dice Federico Stoll que todavía hoy van ahí a esconder sus tesoros, pues muchos de los millonarios y de las celebridades de la actualidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra imagen muy cercana al imaginario, a la atmósfera de la novela de Stevenson. Por supuesto, estos son casinos, son bares, donde ya vemos signos más contemporáneos, una mirada sobre la decadencia que puede suponer también ver a esta gente que va, ¿no? No es precisamente la gente que uno pensaría como más, que querrías tener de vecinos, ¿no? Podríamos trazar otro puente aquí con la imagen que veíamos del crucero en la obra de Pinocho. Por supuesto hay campos de golf, centros financieros, toda esa vida como de los, pues diría Federico Stoll, los piratas contemporáneos, siempre en contraste con ese otro mundo más real, de una clase baja que no tiene acceso a todos estos lujos a los que sí acceden los turistas y la gente que va ahí a literalmente guardar su dinero. Hay camionetas blindadas porque esto es así, la gente sí lleva sus millones de dólares y los mete en los bancos, ahí tal cual como hacían los piratas. Aquí con este señor yo también encontré así como ya más como náufrago, ¿no? Como estos piratas que no pueden salir de su propio viaje de ambición y de tesoros y de placeres, aunque tiene una guayabera, así que a lo mejor es primo. Bueno,
Y el penúltimo libro, bueno, este es un libro muy personal, muy personal porque lo hicimos Mariela y yo, exacto. Es el libro que publicamos el año pasado Mariela y yo, Mr. and Doctor. Perdón por la autorreferencia, pero también es como un poco para mostrarles nuestro interés en este tema en particular y para seguir trazando la historia. Otra obra importante del mismo autor Stevenson es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886. Brevemente, porque bueno, lo que hicimos en este fotolibro fue tomar fragmentos del texto original de la obra de Stevenson y yo los edité de manera que construye un texto más poético, un poema que va narrando algunos de los hechos, pero no exactamente como sucedieron. Y Mariela, a nivel fotográfico, lo que quería hacer era crear una atmósfera, más que mostrarnos la representación típica de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como este hombre con dos rostros, como este hombre que tiene una vida oscura en la que asesina y mata. Ella toma fotos que más intenta sobre todo crear una atmósfera, un ritmo dentro del relato que nos vaya introduciendo en esta como pesadilla de imágenes repetidas, de imágenes fragmentadas, de apenas algunas referencias claras a una reja, un escalón, la cucaracha que se vio por ahí, el color rojo. Y en la versión que tienen, en la adaptación que tienen aquí en la biblioteca, me gustó ver que es una versión ilustrada por Ludovic de Verme y es una adaptación del texto original también de Luc Lefort. Y acá también vemos que el tratamiento que hizo este ilustrador no es tan típico, porque nunca vemos la clásica escena de Jekyll y Hyde, las dos caras, los dos hombres. Vemos también más una construcción de atmósferas. Este hombre paseando cuando se encuentra con Hyde. Mucho del contexto urbano de Londres, ¿no? O sea, como que vemos las calles, pero por supuesto no es una representación muy realista, está como más difuminada, tiene como una bruma sobre la ilustración, podemos ver como una especie de velo, igual que en las fotografías. Esta imagen, ahí brilla ahí mucho, pero hay esa imagen, por ejemplo, de una especie de puerta. Sabemos por la historia que debe hacer referencia al laboratorio de Hyde. En las fotos de Mariela hay también estas paredes, estos edificios en la sombra que nos llevan, nos sitúan en la... De hecho, algunas ni siquiera se alcanzan a ver. Realmente un poco la idea era eso, también de alguna forma no darlo todo, no decírselo todo al lector, sino que intentar sugerir más que decir. Y una imagen más con este juego de sombras que les decía. Bueno, ya suficiente comercial. Entonces ese fue. Ahora van a tener un momento por si alguien quiere ver. Y la última obra, para cerrar, una de mis novelas favoritas, El libro de la selva, publicado originalmente en 1894. Como verán en este recorrido, básicamente de la edad de oro, de la primera parte de la edad de oro de la literatura infantil, no salimos del siglo XX, y como los otros libros, la reinterpretación del libro de la selva, que conserva también el mismo título, es muy política, se separa mucho del original en el tratamiento mismo de la imagen y del texto introductorio que abre el libro, donde nos enteramos que lo que hizo el autor Jan Gross, que por cierto este libro se publicó en 2016, es también el más reciente de los que revisamos juntos. Hay una exploración como del paisaje amazónico con muchos retratos. Él quiere como reconstruir esa imagen del salvaje que está muy anclada en el imaginario popular, pero lo hace con pequeños textos que tampoco tienen una relación tan evidente muchas veces con las imágenes, que tienen una intención muy literaria. O sea, igual que en el de Roberto Tondopó, cuando leemos los breves textos que escribió este autor, vemos que hay una intención de también explorar la estética misma del lenguaje, no solo de la fotografía. Pero acá vemos enseguida el contraste. Está esta exuberancia,
la cascada de la selva tropical. Dice, la cascada de San Rafael es la más alta del Ecuador, marca el comienzo del territorio Cofán y de la selva tropical. Pero apenas damos de vuelta a la página, vemos la cascada entubada, digamos, ¿no? Entonces vemos aquí el discurso contemporáneo más actual, justamente de la naturaleza explotada por el hombre, de la depredación, si queremos decir, humana. Lo continúa en las siguientes fotos. De alguna forma este libro tiene un discurso ecológico más contemporáneo, una mirada crítica sobre la Amazonia, sobre cómo se han explotado los recursos naturales y cómo se han explotado la propia imagen de los pobladores originarios. Digamos que aquí, si pensamos en estas dos imágenes, la de la izquierda y la derecha, por supuesto, el libro de la selva de Rudyard Kipling, sabemos que el texto es una obra preciosa porque la cuentan los propios animales, es la voz de los animales todo el tiempo la que va narrando, como si nos hablara el padre lobo, como si nos hablara Bagheera, como si nos hablara Balú, los animales en libertad. O sea, es como realmente una novela muy bonita que celebra la vida natural. Y este libro, pues, es una mirada contemporánea de cómo hoy la naturaleza y los animales y estas especies muchas veces son víctimas del tráfico ilegal, coleccionadas literalmente por algunos de los que estaban en el otro libro de Federico Stoll, por los piratas modernos que quieren tener a su jaguar y a su guacamaya en la casa, pues van y se las piden a los nuevos Mowglis del Amazonas. Y sí hay algunos retratos que, más allá del paisaje del libro de la selva original, sí hay algunos. Voy a pasar rápido varias de las imágenes como para que vean el retrato que hace. Él va, este fotógrafo va recorriendo varias de las ciudades a orillas del Amazonas. Habla de otras cuestiones, como por ejemplo un buque hospital de la Marina peruana que va recorriendo todas estas comunidades muy apartadas y lleva servicios médicos a toda esta gente. Digamos que si Mowgli si hubiera habido un barco de estos en el contexto de la selva de Mowgli, quizá no lo hubieran criado lobos, sino que su madre hubiera podido tener atención médica y regresado a un hospital, o sido llevada a un hospital. Una de las cosas que cuenta aquí va dando muchos datos sobre la vida cotidiana de toda esta gente. Cuando se captura un animal demasiado pequeño para comerlo, se guarda en casa como mascota, ¿no? Bueno, ahí vemos esa especie como pequeña de venado, no sé exactamente qué mamífero sea. Pero es una vez más la naturaleza, el contraste entre... Estas son ilustraciones de Gabriel Pacheco, esta es la versión que tienen aquí en la Biblioteca Vasconcelos, que me parece preciosa, este trabajo de ilustración que recurre al color para detonar una interpretación más fantástica también de la historia, en contraste con esta tortuga toda lacerada, cazada, y seguramente era para comérsela, porque hablan acá del tráfico también. Muchas veces estas especies no es para que alguien lo coleccione, sino es para consumo también de los propios locales. Y aquí están los dos Mowglis, podríamos decir, ¿no? O sea, como esta mirada del Mowgli, que es un niño que ha tenido que crecer de una manera abrupta, igual que Mowgli. Mowgli también tiene que crece entre animales, y eso lo obliga de alguna manera a estar muy despierto en la selva, y a Bagheera y Balú le enseñan de qué tiene que cuidarse, de cuáles son los peligros en la selva. Y estos niños en la selva amazónica también crecen muy conscientes de todos los peligros, y muy pronto dejan de ser ese niño en la imagen típica del niño protegido de nuestra sociedad contemporánea, para ser un niño que es un pequeño adulto, ¿no? Que no tiene tanto tiempo para jugar, que tiene que ponerse a trabajar y entrar al mundo. Él también retrata un poco todo el circo que puede haber alrededor de estas tribus, digamos, amazónicas, que se caracterizan, se disfrazan muchas veces para el turismo, ¿no? Y otras veces están en sus vestimentas originarias, y simplemente él les toma una foto. Otra vez este contraste entre los animales en libertad y el animal en la selva. Aquí, por supuesto, puede uno pensar en otros
de los... una tradición clásica siempre abreva de otras, ¿no? Y un clásico habla con otros clásicos. Y otro gran clásico es Tarzán, que podríamos... Bueno, este es un Tarzán así, región... gringo, no sé qué es pero justo el texto hace referencia directamente. Antes las películas de Tarzán eran muy populares en Colombia. Él ayudaba a los animales y protegía los ríos. Tarzán era un héroe. Este es Alberto Lesmes Rojas, que es un activista ambiental. Ya estaba yo diciendo el gringo pobre. Y finalmente también el libro habla de eso, de cómo mucha de esta gente que vive en la selva amazónica está en contra de este tráfico y los protege. Y por supuesto toca el tema de la guerrilla, del narcotráfico, ¿no? Esta es una manera de transportar cocaína. Aquí no se ve muy bien, pero es atrás de la etiqueta de la cerveza está escondida un tipo de coca transgénica. En fin, retrata un panorama muy diverso, mucho más rico ya que el que nos plantearía una obra de ficción. Se sale de la historia de Mowgli, que se queda en la selva y de alguna manera nos lleva a todo ese mundo fantástico para hacer un retrato social, crítico de Perú, de Colombia, contemporáneos, ¿no? Y toda su relación con el río. Aquí hay un pequeño... Este es como un pequeño descanso que tiene el libro, donde es un catálogo de los diferentes usos de plantas, de huesos, de caparazones, de animales, todos los usos y costumbres de mucha de esta gente que cree que tienen propiedades curativas o que las usan a muchas de estas especies y claro que las tienen muchas de estas hierbas, ¿no? Entonces el papel es otro. Ahorita quienes quieran ver los libros se pueden acercar y ver. Cambia el papel, hay como esta pausa en el libro donde tenemos este pequeño catálogo y luego ya continúa el retrato. Juega aquí un poquito con también lo mítico que puede tener el Amazonas, ¿no? Y dice: Pirarucú era hijo de un jefe de tribu poderoso. Vivía en las orillas del río Tocantins. Pirarucú no era un hombre bueno. Su mala conducta y su desprecio hacia los miembros de su clan causaron su pérdida. Tupá, el dios supremo, lo convirtió en un pez gigante. Bueno, entonces ahí vemos cómo el autor regresa un poco a ese sistema de creencias más ligado a lo fantástico, y al ponerlo con esta foto pues podemos tener una lectura completamente distinta que si no tuviéramos el texto. Podría parecer una pesca normal de un pez gigante en el Amazonas, como sabemos que en el imaginario exótico que hay del Amazonas sabemos que hay especies así, pero cuando lo pone con este mito, de alguna manera lo ancla a esta historia y ya es una fotografía que ilustra lo fantástico y pone un pie en los mitos que forman parte de la realidad de todas estas culturas y que se integran a la realidad como un conocimiento más, que no se separa del conocimiento, digamos, científico de cómo llueve. Para ellos, muchos de esta gente está ligado todavía a lo fantástico. Vamos a ir adentrándonos más en la selva, conociendo más de estos personajes. Justo, por ejemplo, pone a veces voces directas de las personas que retrata. Y aquí dice: compré en la ciudad una maquinilla de cortar pelo para hacerme un corte como el de Neymar Jr. Cuando me vieron en el pueblo, los otros jóvenes quisieron hacer lo mismo. Y ahí están todos ya de Neymar. El autor se preocupa por realmente mostrar muchas de las caras de toda esta gente, no solo una crítica social abierta, como vimos, ecológica o política, sino también lo que hace la gente, el concurso de belleza que veíamos antes, este equipo de fútbol que se peinan todos como Neymar. Y esto es un testimonio interesante de una de estas comunidades. Los suríes son polígamos. El hombre debe casarse con la hija de su hermana. Sabemos que lo está diciendo Roné Suruí. Nunca hemos tenido problemas de consanguinidad. En nuestro pueblo no hay mongólicos ni homosexuales. Esos son enfermedades de los blancos. Y mientras no nos mezclemos con ellos, estaremos protegidos. Bueno, obviamente la voz habla por sí misma del conjunto de creencias estereotípicas que tiene este personaje y que nos hacen pensar en Mujercitos, ¿no? que revisamos también. Bueno, pues ya para terminar vamos a ver justamente cómo
él va bajando por el Amazonas y va encontrando a una diversidad de representaciones más rica, digamos, no solo ya anclada en la representación típica de la selva, sino un poco separada ya de la selva, ¿no? Aquí no hay mucha selva evidente, ¿no? Ya hay como más cercanía con el mundo del agua, y luego vuelve al campo, sigue mostrando diferentes grupos de personas que viven ahí. Aquí vemos un Mowgli, digamos, que oculta su identidad en un contexto de pobreza evidente y que tiene una pistola en la mano y que está jugando, y que también creo que juega con la representación del niño y cómo lo separa de ese Mowgli fantástico a un Mowgli que vive en esta casa, ¿no? Bueno, pues una selva muy distinta a la que nos habían contado, pero que extiende el territorio original de Kipling y lo acerca a nuestro mundo, ¿no? Porque seguro que pudimos reconocer en muchas de estas miradas y estos retratos contextos también más cercanos, y la selva en México y las comunidades rurales en México. Entonces, mucho de lo que hacen estos libros, fotolibros, es actualizar al clásico y revivirlo por otras vías. De alguna manera vuelve a generar interés en la obra original y la resignifica con una mirada artística, como vimos en muchos de estos casos, y una postura política muy clara, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Es todo ya.